Tenía solo 8 años y aferraba un trozo de pan duro en sus pequeñas manos. Pero en los siguientes 20 minutos, esta pequeña haría algo que dejaría sin palabras a una docena de guerreros aguerridos y cambiaría el rumbo de 2 pueblos para siempre. A veces, los gestos más pequeños tienen el poder de romper los muros de odio más fuertes. El sol de la mañana caía sin piedad sobre la tierra agrietada mientras Clyde Winslow guiaba su desgastada carreta por el estrecho paso del cañón. A su lado estaba sentada su esposa Clara, con los nudillos blancos al agarrarse al asiento de madera. En la parte de atrás, Magnolia, de 8 años, jugaba tranquilamente con su muñeca de hojas de maíz, completamente ajena a la tensión que llenaba el aire como el humo de un fuego lejano. Los ojos de Clyde escudriñaban constantemente las crestas rocosas sobre ellos. Este era un territorio en disputa, donde la línea entre las tierras de los colonos y los terrenos de caza tribales se difuminaba como olas de calor que se elevaban desde la piedra quemada por el sol. Todos los rancheros conocían las historias, susurradas alrededor de las fogatas sobre viajeros que entraban en estos cañones y nunca salían. «Papá, tengo hambre». La dulce voz de Magnolia interrumpió sus pensamientos preocupados. Clara buscó entre sus escasas provisiones y le entregó a su hija el último trozo de pan que tenían. Estaba duro como una piedra y apenas alcanzaba para el desayuno de un niño, pero era todo lo que le sobraba. Su destino aún estaba a 2 días de distancia, y la comida escaseaba peligrosamente. «Que dure, cariño», susurró Clara, con la voz tensa por una preocupación que no tenía nada que ver con sus sacos de comida vacíos. Magnolia tomó el pan con gratitud, partiendo trocitos y masticando despacio. Había aprendido a no desperdiciar nada, incluso a su corta edad. La vida en la frontera enseñaba esas lecciones temprana y duramente. Fue entonces cuando Clyde los vio. Siluetas aparecieron en el borde del cañón como sombras que cobran forma. 1, luego 3, luego más de los que podía contar. Guerreros a caballo, sus armas brillando bajo la intensa luz del sol. Se movían con la fluida gracia de quienes pertenecían a esta tierra, que conocían cada piedra y cada sendero oculto. La mano de Clyde se movió instintivamente hacia el rifle que tenía a su lado, pero se obligó a detenerse. Cualquier movimiento brusco podía interpretarse como una agresión, y con Clara y Magnolia en la carreta, no podía arriesgarse a una confrontación. «Clara», dijo en voz baja, con la voz firme a pesar del miedo que le arañaba el pecho. «Mantén la calma. Mantén a Magnolia cerca». Los guerreros comenzaron su descenso, sus caballos avanzando con paso firme por las empinadas laderas. Se movían en formación, con clara experiencia en tales encuentros. A medida que se acercaban, Clyde pudo ver la pintura de guerra en sus rostros y la firmeza de sus hombros. El guerrero que encabezaba la formación era un hombre de unos 40 inviernos, cuya presencia inspiraba respeto y temor a partes iguales. Sus ojos oscuros reflejaban el peso de incontables batallas y la sabiduría de quien había presenciado demasiado sufrimiento. Era el jefe Royce Bannon, aunque Clyde desconocía su nombre. Detrás de él cabalgaba Everett Cain, más joven y más voluble, con la mano apoyada en su arma mientras observaba a los colonos con evidente recelo. Los guerreros formaron un círculo alrededor de la carreta. Sus caballos resoplaban y pateaban el polvo. Clyde sintió el corazón latirle con fuerza contra las costillas al darse cuenta de que estaban completamente rodeados. No había dónde correr, dónde esconderse. Pero lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que ambos bandos creían sobre sus enemigos. El jefe Bannon levantó la mano, y el silencio que siguió fue tan pesado que destrozó a Stone. Su mirada pasó de Clyde a Clara, y luego se posó en la pequeña figura en la parte trasera de la carreta. Magnolia lo miró con la curiosidad intrépida que solo poseen los niños, todavía aferrada a su preciado trozo de pan. Lo que el jefe vio en ese momento cambiaría todo lo que creía saber sobre la gente que había venido a reclamar su tierra. Lo que el jefe Bannon vio en los ojos de esa niña no fue miedo ni odio. Era algo que no había visto en años de tratar con colonos. Pura curiosidad inocente.
Pero lo que lo dejó sin aliento fue algo completamente distinto. La forma en que lo miraba, como si fuera solo una persona más, no una amenaza ni un enemigo. El rostro curtido del jefe permaneció inmóvil, pero su mente corría. En todos sus encuentros con los colonos blancos, había visto miedo, ira, desprecio o regateo desesperado. Nunca esto. Nunca un niño que simplemente lo mirara con genuino interés, como si se preguntara qué clase de persona podría ser bajo la pintura de guerra. Everett Cain se removía inquieto en su caballo junto a él, interpretando el silencio del jefe como vacilación. La mano del joven guerrero se tensó sobre su arma, listo para actuar si su líder daba la señal. Los demás guerreros observaban tensos, esperando las órdenes que determinarían si esta familia vivía o moría. Clyde sentía el sudor correr por su espalda a pesar del frío matutino. Sabía que no debía ser el primero en hablar en una situación como esta. Una palabra equivocada podía desencadenar la violencia que acabaría con todo lo que amaba. La respiración de Clara era superficial y rápida a su lado. Su instinto maternal le gritaba que protegiera a Magnolia de lo que se avecinaba. Pero Magnolia parecía completamente inconsciente del peligro. Continuó observando los rostros pintados a su alrededor con la fascinación de una niña que descubre algo nuevo e interesante. Para su mente de 8 años, simplemente eran personas que no conocía. El jefe Bannen finalmente habló. Su voz transmitía la autoridad de generaciones de líderes. Las palabras salieron en su lengua materna, agudas y autoritarias. Aunque los Winslow no entendían el idioma, el tono era inconfundible. Era un interrogatorio, no un saludo amistoso. Clyde se aclaró la garganta cuidadosamente antes de responder. Solo estamos de paso. Nos dirigimos al oeste para reunirnos con otras familias. No queremos problemas. Los ojos oscuros del jefe se entrecerraron mientras estudiaba el rostro del hombre, buscando un engaño. Había aprendido a leer las sutiles señales que revelaban cuando los colonos mentían. Las miradas fugaces, el tragar saliva con nerviosismo, el cambio de tono de sus voces. Pero este hombre parecía decir la verdad, a pesar de su desesperación. Aún así, la verdad o la mentira no importaban. Estas personas eran intrusos en territorios sagrados de casa, y su mera presencia era un insulto a sus antepasados. La ley del territorio era clara. Quienes entraban sin permiso pagaban con su vida o sus posesiones. Everett Cain asusó a su caballo, hablando rápidamente en su idioma. Sus palabras eran acaloradas, agresivas, y Clyde pudo adivinar su significado incluso sin entenderlas. El joven guerrero quería acción, quería resolver este encuentro a la manera tradicional. Pero el jefe Bannen volvió a levantar la mano, silenciando a su subordinado. Su atención había vuelto a la niña, que ahora partía otro trocito de pan con la precisión de quien sabe que la comida es un bien preciado. Algo en ese simple gesto despertó un recuerdo profundo en la mente del jefe. El recuerdo de su propia hija a esa edad, racionando cuidadosamente su comida durante el crudo invierno, cuando la caza escaseaba y la tribu casi moría de hambre. La similitud lo golpeó como un puñetazo, pero dejó la emoción a un lado. Los recuerdos personales no tenían cabida en asuntos de justicia territorial. Sin embargo, se encontró observando a la niña con más atención, anotando detalles que su entrenamiento de guerrero le decía que ignorara. Lo que vio a continuación pondría a prueba todas sus creencias sobre las personas que amenazaban su forma de vida. El jefe notó algo que agudizó sus instintos guerreros con una nueva conciencia. Las provisiones de la familia estaban casi agotadas. Podía verlo en su postura, con la precaución con la que la niña comía su escasa porción. Estas personas no eran conquistadores ni usurpadores de tierras. Eran refugiados desesperados que huían de algo o buscaban la esperanza. Pero la desesperación no excusaba la intrusión en territorio sagrado. Al contrario, los hacía más peligrosos. Everett Cain volvió a hablar, con la voz alzada por la impaciencia. Los demás guerreros empezaron a murmurar entre ellos, claramente inquietos ante la vacilación de su líder.
Se habían topado con muchos colonos a lo largo de los años, y el protocolo siempre era el mismo: exigir el pago del pasaje o eliminar la amenaza para siempre. El jefe Bannen comprendía su frustración. Su gente llevaba semanas hambrienta. Los colonos blancos habían alterado los patrones migratorios de las manadas de búfalos y la caza escaseaba en sus territorios de caza tradicionales. Sus guerreros tenían familias esperando en el campamento. Niños cuyas costillas se asomaban a través de la piel, ancianos que se debilitaban por la falta de una alimentación adecuada. Estos pensamientos endurecieron su determinación. El sentimentalismo era un lujo que su gente no podía permitirse. Empezó a hablar en inglés, con un acento marcado, pero con palabras claras. Cruzan territorio sagrado de caza. Se requiere pago para el pasaje. A Clyde se le encogió el corazón, pero intentó mantener la voz firme. ¿Qué tipo de pago buscan? No tenemos mucho, pero el jefe señaló su carreta con un gesto del brazo. Todos los suministros, todos los caballos. Tú camina. Clara jadeó, llevándose la mano a la garganta. Atravesar este territorio hostil sin provisiones ni transporte sería una sentencia de muerte, sobre todo con una niña pequeña. Podrían sobrevivir un día, quizá 2 si tuvieran mucha suerte. Por favor, dijo Clyde, con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Tenemos una niña pequeña. Si se lo llevan todo, no llegaremos al siguiente asentamiento. La expresión del jefe Bannen permaneció inalterada. No es asunto mío. Este es el precio por entrar sin permiso. Everett Cain sonrió con tristeza, complacido de que su líder finalmente tomara las medidas adecuadas. Desmontó y comenzó a caminar hacia la carreta, con la clara intención de iniciar el proceso de confiscación de inmediato. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Magnolia, que había estado escuchando la conversación con la solemne atención que a veces mostraban los niños al percibir la preocupación de los adultos, bajó la mirada hacia el pan que sostenía en sus pequeñas manos. Lo estudió un buen rato y luego alzó la vista hacia el rostro pintado del jefe Bannen. Su mente de niña de 8 años procesaba lo que había oído con su sencillez. Esta gente tomaba cosas porque las necesitaba. Sus padres le habían enseñado a compartir, a ayudar a quienes no tenían lo suficiente. No entendía las disputas territoriales, ni los territorios sagrados de caza, ni la compleja historia de conflictos entre sus pueblos. Solo entendía que esta gente parecía necesitar algo, y ella tenía algo que compartir. De pie en la carreta con la intrépida confianza que solo los niños poseen, Magnolia le ofreció su trozo de pan al jefe Bannen. Su voz era clara y dulce en el tenso silencio que había caído sobre el cañón. Puedes comer mi pan si tienes hambre. Las palabras flotaron en el aire como una presencia física, aturdiendo a todos los que lo oían, sumiéndolos en un silencio absoluto. Everett Cain se detuvo a medio paso, boquiabierto de incredulidad. Los demás guerreros intercambiaron miradas confusas, sin saber cómo reaccionar ante un gesto tan inaudito. El jefe Bannen contempló la pequeña ofrenda en la mano extendida del niño, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. En 30 años de lidiar con colonos blancos, nadie le había ofrecido voluntariamente nada más que balas y maldiciones. Lo que este inocente niño acababa de hacer destrozaría cualquier suposición que tuviera sobre las personas contra las que había luchado toda su vida. El trozo de pan tembló levemente en la pequeña mano de Magnolia mientras lo ofrecía al jefe, sin apartar sus ojos inocentes de su rostro maquillado. No tenía forma de saber que su simple gesto acababa de detener el corazón de uno de los guerreros más temidos del territorio. El jefe Bannen sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No sus costillas, sino algo más profundo y protegido. El pan era apenas un bocado, rancio y duro. Probablemente el último alimento que poseía esta familia. Sin embargo, esta niña se lo ofrecía libremente a alguien a quien tenía motivos para temer. El recuerdo que afloró fue nítido y doloroso. Su propia hija, pequeño gorrión, ofreciendo su último trozo de carne seca a un pájaro herido que había encontrado.
Aunque la tribu racionaba la comida durante un invierno brutal, ella había muerto ese mismo invierno, no de hambre, sino por la enfermedad del hombre blanco que azotó su campamento. Pero esto era diferente. Esta era la hija del enemigo mostrando la misma generosidad pura que una vez vivió en el corazón de su hija. La voz de Everett Caín cortó los pensamientos del jefe como una espada. Se burla de nosotros, dijo en su idioma, con un tono afilado por la ira. La niña blanca cree comprar un pasaje seguro con migajas. Es un insulto. Los otros guerreros murmuraron su acuerdo, y su confusión anterior se convirtió en el resentimiento familiar. Habían visto demasiadas trampas de los colonos. Tratados falsos, regalos envenenados, promesas rotas como ramitas bajo los pies. Para ellos, esto era solo otro engaño. Quizás más astuto porque se valía de la aparente inocencia de una niña. Tomen sus provisiones y déjenlos ir. Everett continuó, volviendo la mano a su arma. El desierto les enseñará el verdadero precio de la intrusión. El jefe Bannon estudió el rostro del joven guerrero y vio en él el hambre, no solo de comida, sino de la satisfacción de la justicia impartida a la manera tradicional. Everett había perdido a su propio hermano en una incursión de colonos hacía 2 lunas. La ira del chico estaba justificada, sus exigencias razonables según la ley tribal, pero la niña seguía allí de pie, con el brazo extendido, esperando pacientemente una respuesta a su oferta. Clyde y Clara intercambiaron miradas aterrorizadas, comprendiendo lo suficiente la tensión como para saber que su hija, de alguna manera, había empeorado la situación. Clara intentó acercarse a Magnolia para apartarla y disculparse por la ofensa que hubiera causado. Pero Clyde la sujetó por la muñeca. Algo en la expresión del jefe había cambiado. No se había suavizado exactamente, sino que se había transformado en algo más complejo que la simple hostilidad. Actuar demasiado rápido ahora podría romper cualquier delicado momento que se estuviera gestando. El jefe Bannon volvió a mirar el pan, luego el rostro de la niña. No estaba actuando ni calculando. No intentaba manipular ni negociar. Simplemente hacía lo que su corazón le dictaba, compartir lo poco que tenía con alguien que parecía necesitarlo. El silencio se prolongó, como una jactancia, hasta que finalmente, con movimientos lentos y pausados, el jefe Bannon desmontó de su caballo. Los demás guerreros se tensaron, inseguros de las intenciones de su líder. Los ojos de Everett Caín se entrecerraron con sospecha y creciente alarma. Paso a paso, el jefe se acercó a la carreta. Magnolia no se inmutó, no retiró la mano, no mostró nada más que paciencia y bondad en su joven rostro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar el pan ofrecido, el jefe Bannon se detuvo. Su mano curtida se extendió, pero dudó a centímetros de los dedos de la niña. Lo que hiciera a continuación cerraría una brecha que parecía imposible de cruzar o desencadenaría una violencia que atormentaría este cañón para siempre. Los dedos del jefe Bannon se cerraron suavemente alrededor del pequeño trozo de pan. Con cuidado de no tocar la mano de la niña, pero aceptando su regalo con la somnolencia que merecía. En el momento en que su curtida palma sostuvo la ofrenda, algo fundamental cambió en la atmósfera del cañón. El rostro de Everett Caín se contorsionó con incredulidad y rabia. ¿Qué hacen?, preguntó en su lengua materna, alzando la voz casi hasta un grito. ¿Han olvidado lo que esta gente nos ha arrebatado? ¿Han olvidado a Little Sparrow? La mención del nombre de su hija golpeó al jefe Bannon como un puñetazo. Pero en lugar de ira, trajo claridad. Little Sparrow habría hecho exactamente lo que esta niña blanca acababa de hacer. Habría compartido su último bocado con cualquiera que pareciera hambriento, sin importar su raza o las guerras que libraban los adultos. El jefe se llevó el pan a la boca y le dio un pequeño mordisco. Estaba seco y casi sin sabor, pero lo masticó lenta y deliberadamente, sin apartar la mirada del rostro de Magnolia. Ella le sonrió con pura alegría, encantada de que su regalo hubiera sido aceptado. Esa sonrisa fue la última grieta en los muros que el jefe Bannon había construido alrededor de su corazón.
Pero aceptar el pan tuvo consecuencias que no había considerado del todo. Everett Caín sacó su hacha del cinturón. Su joven rostro se contorsionó por lo que interpretó como la traición de su líder a todo lo que representaban. «Nos avergüenzas a todos», gruñó Everett, apuntando el arma hacia la carreta. «Esta gente es el enemigo. Los de su especie mataron a mi hermano, ahuyentaron a nuestros búfalos, envenenaron nuestros ríos, y tú aceptas los regalos de su prole». Varios de los otros guerreros se removieron inquietos en sus caballos, divididos entre la lealtad a su jefe y la conformidad con las apasionadas palabras de Everett. La ira de los jóvenes guerreros era contagiosa, recordándoles a todos sus pérdidas, su hambre, su justificada rabia contra los colonos que les habían arrebatado tanto. Pero había otros entre ellos que habían estado observando a la niña tan de cerca como su jefe. Habían visto la genuina dulzura en su gesto, la completa ausencia de miedo o cálculo. Algunos eran padres, y reconocían algo puro al verlo. El círculo tribal se estaba fracturando, y todos los presentes podían sentirlo. El jefe Bannen terminó de masticar el pan y tragó lentamente. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de generaciones, pero también un cansancio que parecía brotar de sus huesos. «La niña demuestra honor», dijo en inglés, asegurándose de que los colonos pudieran entender. «Más honor que muchos guerreros que he conocido». El tomahawk de Everett Caín tembló en su mano. «Traicionas a nuestra gente por un pedazo de pan duro y el truco de un niño». «Ningún truco», respondió el jefe Bannen, volviendo a su idioma. «Conozco los trucos. Conozco las mentiras. Esto no era ninguna de las dos». El jefe se giró para encarar a sus guerreros, y cuando volvió a hablar, sus palabras cargaban con el peso de una declaración que lo cambiaría todo. A veces los espíritus hablan a través de las voces más inesperadas. A veces la sabiduría proviene de aquellos demasiado jóvenes para saber que deben odiar. Clara contuvo la respiración, presintiendo que algo trascendental estaba sucediendo, pero temerosa de albergar esperanzas, la mano de Clyde encontró la suya, apretándola con fuerza mientras observaban a su hija navegar, sin darse cuenta, por las traicioneras corrientes de un conflicto que se había prolongado desde antes de su nacimiento. Pero Everett Caín no había terminado. La ira de los jóvenes guerreros había ido creciendo durante meses, alimentada por el dolor, el hambre y la presión constante de ver sufrir a su pueblo mientras los colonos prosperaban en tierras robadas. Lo que hiciera a continuación reivindicaría el momento de misericordia del jefe Bannen o aseguraría que este cañón se convirtiera en el escenario de una tragedia que resonaría para siempre en las historias de ambos pueblos. Everett Caín alzó su hacha de guerra sobre su cabeza, con el rostro contorsionado por la furia y el dolor. «Si no cumplen nuestras leyes, yo lo haré», declaró con la voz quebrada por la emoción. «Estos colonos pagarán el precio que exige la justicia». El joven guerrero se dirigió a la carreta. Su arma brillaba bajo la intensa luz del sol. Pero mientras avanzaba, algo inesperado lo detuvo en seco. Otros guerreros comenzaron a desmontar de sus caballos, no para unirse al asalto de Everett, sino para interponerse entre él y la carreta. 3 guerreros mayores, hombres que habían luchado junto al jefe Bannen durante décadas, formaron una línea protectora. Sus rostros eran sombríos pero decididos. «Apártense», exigió Everett, con su hacha aún en alto. «Olvidan quiénes somos, por qué luchamos». Pero el mayor de los guerreros, un hombre llamado Sander Walker, cuyo hijo había muerto en una incursión de colonos, negó lentamente con la cabeza. «No olvido nada, joven. Pero veo lo que tú no puedes». El rostro curtido de Sander se giró hacia Magnolia, quien seguía de pie en la carreta, observando el enfrentamiento con los ojos muy abiertos, pero sin mostrar miedo. Esa niña dio libremente lo que pudo haber conservado. Demostró honor cuando pudo haber mostrado odio. Si no podemos reconocer ese espíritu, entonces no somos mejores que los peores de su especie. El tomahawk de Everett Caín vaciló mientras la confusión se mezclaba con su rabia. Estos eran hombres a los que respetaba, guerreros cuyo coraje nunca había cuestionado.
Sin embargo, protegían a las mismas personas a las que debían castigar. «Es la hija del enemigo», insistió Everett. Pero su voz carecía de la convicción de antes. «Es una niña», dijo el jefe Bannon en voz baja. Su voz se oyó a través del tenso silencio. «Nada más, nada menos. Y los niños a veces ven verdades que los guerreros ignoran». El jefe miró a su banda dividida, viendo la incertidumbre en sus rostros. Algunos aún ardían con la ira justificada de Everett, recordando sus pérdidas y el sufrimiento de su pueblo. Otros se habían conmovido por la simple pureza del gesto de Magnolia, reconociendo algo sagrado en su inocente generosidad. Este era el momento que definiría no solo este encuentro, sino la futura relación entre sus pueblos. El jefe Bannon comprendió que cualquier decisión que tomara aquí resonaría a lo largo de generaciones. Clyde observaba la lucha interna entre los guerreros con creciente esperanza, luchando contra el terror que sentía en el pecho. Podía ver que algo había cambiado, que el simple acto de su hija había alterado el equilibrio de poder de maneras que no podía comprender del todo. Pero también veía la desesperación de Everett Cain. Como el dolor y la ira habían distorsionado el juicio del joven guerrero. Hombres con tanto dolor eran capaces de cosas terribles, independientemente de lo que decidieran sus líderes. Clara abrazó a Magnolia, cediendo finalmente a su instinto maternal para proteger a su hija de la violencia que aún amenazaba con estallar a su alrededor. Pero Magnolia se resistió, mirando por encima del hombro de su madre a los rostros pintados que los rodeaban. En su mente de 8 años, aún intentaba comprender por qué dar su pan a alguien había enfurecido tanto a la gente. Le habían enseñado que compartir era bueno, que ayudar a los hambrientos era lo correcto. El complejo mundo adulto de disputas territoriales y odio racial estaba más allá de su comprensión. Lo que sí comprendió fue que algunas de estas personas aún parecían molestas y tal vez necesitaban más ayuda que un simple trozo de pan. Lo que la niña dijera a continuación curaría las fracturas que desgarraban a la banda guerrera o desencadenaría la violencia que todos intentaban evitar desesperadamente. Magnolia observó los rostros tensos a su alrededor y habló con la simple honestidad que solo poseen los niños. ¿Tienen hambre? Porque no nos queda mucha comida. Pero mamá siempre dice que compartir nos hace sentir mejor. Las palabras atravesaron la tensión como una cuchilla a través de la seda. Incluso Everett Cain notó que su hacha de guerra, levantada, bajaba lentamente mientras la inocente pregunta de la niña se grababa en su mente. Allí estaba una niña de 8 años rodeada de guerreros armados que había estado debatiendo si matar a su familia. Y su única preocupación era si todos tenían suficiente para comer. No estaba suplicando por su vida ni ofreciendo sobornos. Simplemente estaba extendiendo la misma generosidad que había iniciado toda esta transformación. Sander Walker sintió un nudo en la garganta con una emoción que no había experimentado en años. Su propia nieta tenía más o menos la edad de Magnolia, vivía con la tribu y aprendía las costumbres tradicionales. Pero ¿mostraría tal valentía y compasión al enfrentarse a desconocidos que tenían todas las razones para ser sus enemigos? La pregunta lo atormentaba, pues no estaba seguro de que lo hiciera. El jefe Bannon vio el cambio reflejado en los rostros de sus guerreros. La ira seguía presente, el resentimiento y el dolor justificados que habían alimentado años de conflicto. Pero algo más crecía junto a ella. El reconocimiento de que el odio tenía sus límites y de que a veces la sabiduría provenía de las fuentes más inesperadas. El hacha de Everett Cain finalmente cayó a su lado, aunque seguía agarrando la empuñadura con fuerza. «Esto no cambia nada», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Las palabras de un niño no pueden borrar lo que se le ha hecho a nuestro pueblo». «No», asintió el jefe Bannon, acercándose al joven guerrero. «Nada puede borrar nuestras pérdidas. Nada puede resucitar a los muertos ni restaurar lo que nos arrebataron. Pero quizás podamos elegir en qué nos convertimos gracias a esas pérdidas». La mirada del jefe pasó de Everett a los demás guerreros. Luego, a la familia de colonos, que observaba con desesperada esperanza.
Esta niña nos muestra algo que habíamos olvidado en nuestra ira. Nos muestra que no todos los de su especie albergan odio en sus corazones. Algunos solo albergan el deseo de compartir lo poco que tienen. Clara sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas al comprender lo que estaba sucediendo. El simple acto de bondad de su hija, de alguna manera, estaba cerrando una brecha que parecía imposible de cruzar. Pero también comprendía que la situación seguía siendo precaria, balanceándose en el filo de la navaja entre la misericordia y la violencia. Clyde se aclaró la garganta con cuidado, sabiendo que las palabras equivocadas aún podían destrozar este frágil momento. Mi hija no comprende los problemas entre nuestros pueblos, dijo en voz baja. Solo sabe lo que le enseñamos a compartir con los necesitados, y a tratar a todos con amabilidad. El jefe Bannon asintió lentamente. Quizás esa sea una sabiduría que todos hemos olvidado. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer en el cañón, un nuevo sonido llegó a sus oídos. El lejano estruendo de cascos que se acercaban. Otro grupo de jinetes se dirigía hacia ellos. Y por la velocidad con la que se acercaban, no venían en son de paz. El delicado equilibrio que la inocencia de Magnolia había creado estaba a punto de ser puesto a prueba por fuerzas que podrían ser más fuertes que el generoso corazón de una niña. Los jinetes que se acercaban coronaron la cresta del cañón con las armas desenvainadas, un grupo de colonos armados que habían estado siguiendo el rastro de la familia Winslow. Su líder era un hombre de rostro severo llamado Dutch Corrian, conocido en todo el territorio por su odio a las tribus nativas y su rápido dedo en el gatillo. «Vaya, vaya», gritó Dutch mientras observaba la escena. «Parece que nos hemos metido en un buen punto muerto». El jefe Bannon reconoció de inmediato el peligro. Estos no eran refugiados desesperados como la familia Winslow. Eran hombres que venían buscando problemas. De esos que convertirían este cañón en un campo de batalla sin dudarlo. La mirada de Dutch se fijó en los guerreros que rodeaban la carreta. Y su sonrisa se tornó depredadora. ¿Tienen algún problema con los lugareños? No se preocupen. Lo solucionaremos rápidamente. El colono levantó su rifle, apuntando directamente al pecho del jefe Bannon. Es hora de que ustedes, diablos rojos, aprendan algo de respeto. Pero antes de que Dutch pudiera disparar, sucedió algo extraordinario. El jefe Bannon se colocó protectoramente frente a la carreta de los Winslow, interponiéndose entre los agresivos colonos y la familia a la que había estado amenazando momentos antes. Sus guerreros lo flanquearon de inmediato, con sus armas listas. «Esta gente está bajo nuestra protección», declaró el jefe Bannon, con una voz que transmitía absoluta autoridad. El rostro de Dutch se contorsionó por la confusión y la rabia. «¿Has perdido la cabeza, Clyde? ¿Te estás aliando con los salvajes en lugar de con los de tu propia especie?» Clyde Winslow sintió que su voz se fortalecía ante la inesperada protección del jefe. «Estos hombres han demostrado más honor en la última hora que tú en toda tu vida». Dutch Everett Cain, quien había estado lidiando con emociones encontradas, de repente vio la situación con una claridad cristalina. Estos nuevos colonos representaban todo lo desagradable de la gente que había invadido su tierra. La codicia, el odio, la disposición a matar sin causa. No se parecían en nada a la niña que le había ofrecido su pan con tanta generosidad. El joven guerrero se movió para pararse junto a su jefe, con su hacha lista. «La niña nos mostró quiénes podían ser», dijo en voz baja. «Estos otros nos muestran en quién nos negamos a convertirnos». Thunderalker y los demás guerreros formaron un círculo protector alrededor de la carreta de Winslow. Su mensaje era inconfundible. Dutch y sus hombres se encontraron frente a una fuerza unida de guerreros tribales que estaban claramente preparados para luchar y proteger a los mismos colonos que esperaban encontrar bajo ataque. El enfrentamiento duró solo unos minutos. Enfrentados a una superioridad numérica y de guerreros. El grupo de Dutch, que conocía cada centímetro del terreno, se retiró entre furiosas maldiciones y amenazas que resonaban en las paredes del cañón. Cuando se asentó el polvo,
El jefe Bannon regresó a la familia Winslow. Magnolia seguía de pie en la carreta, observándolo todo con los ojos abiertos, pero sin mostrar miedo. Su simple confianza había creado algo que parecía imposible apenas una hora antes. «Pueden pasar sin problemas», le dijo el jefe Bannon a Clyde con voz formal, pero cálida. «Y cuando lleguen a su destino, cuéntenles lo que pasó aquí. Diles que la bondad de una niña enseñó a los guerreros a recordar su honor». Clara se secó las lágrimas mientras abrazaba a Magnolia. «Gracias», susurró. Las palabras eran inadecuadas, pero sinceras. Mientras la carreta de los Winslow se alejaba hacia un lugar seguro, el jefe Bannon bajó la mirada hacia el pequeño trozo de pan que aún sostenía en su curtida mano. Una cosa tan pequeña ha cambiado tanto. Everett Cain se acercó a su jefe. Su ira anterior se había convertido en algo parecido al asombro. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. El jefe Bannon sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en meses. «A veces los espíritus hablan a través de los niños porque aún no han aprendido a dejar de escuchar». Los guerreros observaron hasta que la carreta desapareció tras una curva del cañón, llevándose consigo a una familia que recordaría para siempre el día en que la generosidad de una niña tendió un puente entre dos mundos que habían olvidado cómo ver la humanidad del otro. En ese tranquilo cañón, había nacido una nueva comprensión. Una que crecería y se extendería como las ondas de una piedra caída en la quietud. El agua cambió a ambos pueblos para siempre. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el coraje y las amistades inesperadas surgen en la frontera salvaje. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.